Atención, Madrid. ¿Crees que conoces el valor de las cosas? Piensa 2 veces. Estás a punto de presenciar la caída más humillante en la alta sociedad española. Todo por subestimar a la mujer que cocinaba tu éxito. El día que el Ferrari se estrelló contra la obra maestra. El aire en el gran salón del Hotel Palace, en el corazón de Madrid, vibraba con el aroma de perfumes caros y el zumbido sordo de la ambición. Entre la élite de la capital, una voz untuosa de arrogancia cortó el murmullo. Pertenecía a Emilio Herrera. Sostenía la corte con una copa de champán en una mano y el otro brazo cubriendo posesivamente a una mujer que parecía esculpida a partir de luz estelar y filtros de Instagram. Honestamente, declaró, con la voz lo suficientemente alta para que las mesas circundantes escucharan. Es como cambiar un sedán usado por un Ferrari nuevo. Mi nueva esposa, Sofía, es impecable. Una mejora en todos los sentidos imaginables. Algunas personas se rieron incómodamente. Por supuesto, estaba hablando de su exesposa, Clara, y mientras hablaba, no tenía idea de que el sedán usado, del que se burlaba con tanta negligencia, estaba a punto de llegar, conducido por un hombre que era dueño de toda la compañía de coches de lujo. Emilio Herrera se sentía en la cima del mundo y quería que todos lo supieran. La gala de la Fundación Luz del Sur era el pináculo de la temporada social de Sevilla, un lugar para ver y ser visto. Y esa noche, él era el evento principal, o eso creía. Su nueva esposa, Sofía, era su accesorio definitivo. Con su pelo rubio platino, sus rasgos perfeccionados quirúrgicamente y un brillante vestido plateado que se aferraba a ella como una segunda piel, era un testimonio viviente de su éxito. Ella sonrió, una sonrisa de práctica perfecta, mientras Emilio continuaba su monólogo. «¿Sabéis cómo es?», dijo Emilio a Marcos y Sara Navarro, una pareja que había sido amiga tanto de él como de Clara durante años. «Te pones cómodo. Dejas que las cosas se descuiden». Clara. Bueno, Clara se puso muy cómoda. Los pantalones de yoga se convirtieron en un uniforme, el moño despeinado en su look característico. Su pasión era restaurar cuadros viejos y polvorientos en ese pequeño estudio oscuro que apestaba a trementina todo el tiempo. Se rió, como si compartiera un recuerdo entrañable pero patético. Sara Navarro se removió en su asiento, su copa de vino de repente sintiéndose muy pesada. Clara era brillante en su trabajo, Emilio. Tenía un don. Un pasatiempo, Sara. Un pasatiempo desordenado que apenas pagaba nada. La corrigió Emilio, agitando la mano con desdén. Yo necesitaba una socia que pudiera estar conmigo en el foco de atención, no alguien escondiéndose detrás de un lienzo. Sofía lo entiende. Ella es una influencer, una marca. Tiene 500,000 de seguidores que están pendientes de cada palabra suya sobre cuidado de la piel y viajes de lujo. Ya aporta valor. Sofía se pavoneó, ladeando la cabeza. «Todo se trata de sinergia, cariño», gorjeó, con una voz tan suave y dulce como la miel. Una pareja poderosa tiene que proyectar poder. La imagen lo es todo. Marcos, que siempre había encontrado la ambición de Emilio un tanto irritante, finalmente habló. «¿Y Clara? ¿Cómo está?» «Hace tiempo que no sabemos nada de ella». Emilio sonrió, una expresión cruel y autosatisfecha. «Honestamente, no tengo idea. Probablemente acurrucada en algún apartamento diminuto, cubierta de polvo de pintura, preguntándose dónde salió mal todo. De verdad, le hice un favor. La liberé para que persiguiera su arte». La condescendencia en su tono
era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador que aún era lo suficientemente audible para todos. Entre nosotros, la chispa se había apagado hacía mucho. Es difícil sentir deseo por alguien que tiene la misma energía que un viejo suéter cómodo. Yo necesitaba seda, necesitaba alta costura. Apretó la cintura de Sofía. Y la conseguí. Sofía soltó una risita, un sonido como campanitas diminutas tintineando. Los Navarro intercambiaron una mirada de dolor. Recordaban a un Emilio diferente, un hombre más joven que había mirado a Clara, como si ella tuviera el sol y la luna en sus ojos. Recordaban cómo la tranquila inteligencia y el apoyo constante de Clara habían sido la base sobre la que Emilio construyó su imperio inmobiliario. Él no había empezado en la cima. Ella había estado con él en el apartamento diminuto, comiendo ramen y soñando con un futuro mejor. Ella había diseñado su primer logo de negocios, corregido sus propuestas y celebrado cada pequeña victoria como si fuera propia. Él se había olvidado convenientemente de todo eso. Mientras Emilio se lanzaba a otra historia, esta vez sobre la reciente sesión de fotos de Sofía en Ibiza, un cambio sutil ocurrió en la atmósfera del salón. Comenzó en la gran entrada. El murmullo bajo de la conversación cerca de las puertas flaqueó, reemplazado por una ola de susurros amortiguados que se extendieron por la sala como una onda en un estanque. Las cabezas comenzaron a girar. Una palpable sensación de importancia acababa de entrar en el espacio, una gravedad que atrajo toda la atención hacia ella. Emilio, molesto por perder a su audiencia, se giró para ver cuál era el alboroto. Y fue entonces cuando su mundo se inclinó sobre su eje. Enmarcada por el gran arco de la entrada del salón, se encontraba una mujer. Por un momento, Emilio no la reconoció. Esta mujer era una visión de elegancia sobria y confianza radiante. Llevaba un vestido verde esmeralda profundo, un corte clásico simple que no gritaba por atención, pero la comandaba de todos modos. Fluía a su alrededor, un río de seda oscura. Su cabello, que él recordaba como un moño perpetuamente apresurado, estaba peinado en suaves ondas en cascada que enmarcaban un rostro que casi no conocía. Las líneas cansadas de estrés alrededor de sus ojos se habían ido, reemplazadas por un brillo sereno. Su sonrisa no era la amplia y complaciente mueca que él recordaba, sino una pequeña y segura curva de sus labios. Era Clara. La copa de Emilio se detuvo a medio camino de su boca. Un ruido ahogado escapó de su garganta. Sofía, sintiendo su repentina tensión, siguió su mirada. Su sonrisa perfecta se tensó en los bordes. «¿Quién es esa?», siseó una nota de veneno puro en su voz, pero no era solo Clara lo que mantenía la atención de la sala. De pie junto a ella, con una mano apoyada ligeramente en la parte baja de su espalda, había un hombre que exudaba un aura de poder tranquilo e inexpugnable. Era mayor, quizás a finales de los 50, con cabello plateado distinguido en las sienes y ojos que parecían evaluar toda la sala en una sola mirada. Vestía un esmoquín hecho a medida con la facilidad casual de un hombre nacido para ello. No era guapo de la manera llamativa y esculpida en el gimnasio de la que Emilio se enorgullecía. Era magnético, su presencia una fuerza de la naturaleza. Los susurros estallaron a su alrededor. «¿Es ese? No puede ser. Ese es Julián de la Vega». El nombre flotó en el aire. Eléctrico. Julián de la Vega no era solo rico. Era una leyenda.
Un titán de la industria recluso, un magnate tecnológico que había pasado a inversiones globales. Su patrimonio neto era una cifra tan vasta que se hablaba de ella en términos de PIB nacionales. Rara vez hacía apariciones públicas. Verlo allí era un golpe de suerte para la Fundación Luz del Sur. Verlo con Clara era incomprensible. Emilio sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético y atrapado. Esto no podía estar sucediendo. Clara, su exesposa ratoncita y manchada de pintura, iba del brazo de un multimillonario. Tenía que ser un error. ¿Tal vez era su asistente? ¿Una Catherine con la que había hablado al entrar? Su desesperada racionalización se hizo añicos cuando Victoria Dávila, la formidable presidenta de la fundación y anfitriona de la noche, pasó junto a su mesa sin una mirada y se acercó a los recién llegados. «Julián, estamos tan honrados de que pudieras venir», dijo Victoria efusivamente, abrazándolo cálidamente antes de volverse hacia Clara, con una sonrisa genuina y admiradora. «Y usted debe ser Clara Ventura. Julián me ha hablado mucho de usted. Ese vestido le queda absolutamente impresionante». La voz de Clara, cuando respondió, fue tranquila y clara. «Gracias, Victoria. Es un evento hermoso. No había tartamudeo, ni ansiedad social, ni la incomodidad que Emilio recordaba. Esta era una mujer completamente a gusto, completamente en su elemento». Mientras el trío hablaba, un fotógrafo de una revista de sociedad se acercó cautelosamente. Julián de la Vega era notoriamente tímido ante las fotos. Pero cuando el fotógrafo levantó su cámara, Julián simplemente sonrió, atrayendo a Clara una fracción más cerca. El flash estalló, capturando el momento para la eternidad. Julián de la Vega, el multimillonario intocable, con la radiante Clara Ventura en su brazo. De vuelta en la mesa de Emilio, el silencio era ensordecedor. Las uñas perfectamente cuidadas de Sofía se estaban clavando en su propio brazo. «Emilio, ¿qué está pasando?», demandó entre dientes apretados. «¿Cómo conoce tu exesposa Frumpy a Julián de la Vega?». Emilio no pudo responder. Estaba mirando a Clara reírse de algo que Julián dijo, una risa genuina y musical que no había escuchado en años. Sintió una punzada extraña y no deseada de algo peligrosamente parecido a la pérdida, pero fue rápidamente reemplazada por una ola ardiente de humillación y rabia. Ella estaba haciendo esto para fastidiarlo. Todo era una elaborada actuación diseñada para hacerlo quedar como un tonto. Y estaba funcionando. Todos los que lo habían estado escuchando presumir hacía solo unos minutos, ahora miraban, con expresiones una mezcla de shock y lástima. Su Ferrari de repente se sintió como una réplica barata, sentada al lado de un Rolls Royce hecho a medida. El foco de atención que anhelaba lo había encontrado, pero en lugar de iluminar su gloria, lo estaba quemando hasta las cenizas. El lienzo de su resurrección. Flashback. Para entender a la mujer que entró en el Palace, uno tenía que entender a la mujer que había salido de su matrimonio 2 años antes. El divorcio no había sido una separación amistosa mutua. Había sido una amputación realizada sin anestesia. Las últimas palabras de Emilio para ella habían sido una clase magistral de crueldad casual. Estaban en su sala de estar minimalista, blanca sobre blanco, un espacio que siempre se había sentido más como su showroom que como su hogar. «Simplemente no está funcionando, Clara», había dicho, evitando sus ojos. «Yo estoy avanzando y tú te estás quedando quieta. Este negocio de los cuadros, el polvo, el desorden, no es la vida que quiero.
Es mi carrera, Emilio, había susurrado ella, con la voz temblando. Es mi pasión. Es un callejón sin salida, había replicado él, su voz plana y final. Necesito a alguien que brille, alguien que me complemente. Hemos crecido separados. Lo había hecho sonar tan simple, tan lógico, como si su relación de 15 años fuera una partida en un balance que ya no era rentable. Él ya había conocido a Sofía, aunque lo negó en ese momento. La verdad salió más tarde en documentos legales desinfectados y susurros de chismes de amigos mutuos. Dejó a Clara con la casa que habían compartido, un gesto calculado que parecía generoso, pero que en realidad era una carga. Sus pagos de hipoteca un recordatorio constante de la vida y los ingresos que acababan de desaparecer. Los primeros 6 meses fueron un borrón de dolor e inercia. El silencio en la casa grande y vacía era una presencia física. Ella deambulaba de una habitación a otra, un fantasma en su propia vida, rodeada de recuerdos que ahora se sentían como mentiras. Dejó de ir a su estudio. El olor a trementina y pintura al óleo, antes una fuente de consuelo, ahora solo le recordaba la burla de Emilio. Un pasatiempo desordenado, un callejón sin salida. Su confianza, que había sido lentamente erosionada a lo largo de años de sutiles indirectas y críticas abiertas, estaba completamente destrozada. Ella había vertido tanto de sí misma en ser la socia de Emilio, su sistema de apoyo, que había olvidado quién era sin él. El punto de inflexión llegó una tarde de martes lluviosa. Estaba empacando cajas viejas con la intención de vender la casa y mudarse a un lugar más pequeño, anónimo. En una caja encontró su antiguo portafolio universitario. Escondida dentro, había una carta brillante de recomendación de su profesor favorito, el Dr. Alistair Finch. La señorita Ventura posee un ojo raro e intuitivo, había escrito. Ella no solo ve la pintura en el lienzo, ve la historia, la intención, el alma del artista. Tiene el potencial para una verdadera grandeza en el campo de la conservación de arte. Leer esas palabras se sintió como una descarga eléctrica. Era una voz de su pasado que le recordaba una época anterior a Emilio, un momento en que ella se definía no por su relación, sino por su talento. Esa tarde no empacó más cajas. En su lugar fue a su estudio, abrió la ventana para dejar salir el aire viciado y descubrió un proyecto a medio terminar, un pequeño y oscuro retrato del siglo XVII, de una venta de bienes locales que había comprado por una miseria. Comenzó a trabajar, lentamente al principio, luego con un enfoque obsesivo y creciente. El trabajo se convirtió en su meditación, su terapia, su salvación. El proceso meticuloso de limpiar siglos de mugre, de analizar pinceladas, de investigar pigmentos, fue un proceso de restauración no solo para la pintura, sino para sí misma. Estaba raspando las capas de duda e inseguridad que Emilio había pegado sobre ella, redescubriendo a la mujer vibrante y segura debajo. Mientras trabajaba en el retrato, notó una anomalía, un detalle minúsculo, casi invisible, en el cuello de encaje del sujeto. Era una técnica de sombreado específica, una firma de la que se rumoreaba pertenecía a un estudiante de Rembrandt, un artista brillante pero oscuro, llamado Gerard van Hanthorst, cuyas primeras obras se creían perdidas. Impulsada por una oleada de emoción académica que no había sentido en años, se sumergió en la investigación. Pasó semanas en archivos de museos y bibliotecas universitarias, cotejando documentos y utilizando técnicas avanzadas de imagen
que tomó prestadas de un amigo de la universidad local de Granada. Finalmente, encontró una mención en un manifiesto de envío del siglo XVII de un pequeño retrato de la esposa de un comerciante de Van Hanthorst, con dimensiones que coincidían perfectamente con su pintura. Había descubierto una obra maestra perdida. Escribió un artículo, erudito y preciso, y lo envió al Art Conservation Journal. Fue publicado con aclamación inmediata. El mundo del arte era pequeño e insular, y la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Un pequeño galerista que se especializaba en maestros holandeses la contactó. Quería ver la pintura. Clara, nerviosa pero decidida, se reunió con él. Quedó impresionado no solo por el descubrimiento, sino por su profundo y apasionado conocimiento. Él la ayudó a conseguir que la pieza fuera autenticada por los principales expertos del mundo. La pintura, que ella había comprado por 200 euros, ahora estaba valorada en más de 3 millones de euros. Pero no se trataba del dinero, se trataba de la validación. Su pasatiempo desordenado era una habilidad legítima y valiosa. Ella había hecho esto sola. El descubrimiento la puso en el mapa. Las comisiones comenzaron a llegar. Los museos buscaron su consulta. Y un día recibió una llamada de un asistente de un coleccionista privado que quería que examinara una pieza. El coleccionista era notoriamente privado. La recibiría en su galería privada, en su ático de la ciudad. El coleccionista era Julián de la Vega. Cuando se conocieron, él no era lo que ella esperaba. Era tranquilo, intensamente inteligente, y escuchaba con una quietud enfocada que la hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. Él no solo veía el valor de su arte en euros, amaba las historias, la historia, las manos humanas que lo habían creado. Estaba cautivado por la capacidad de Clara para leer un lienzo como un libro. Le mostró una pintura de su colección, un hermoso paisaje que se atribuía a un artista menos conocido. «Mis expertos están seguros», dijo él, «pero siempre sentí que algo estaba mal. Se siente más grande, más significativo». Clara pasó una hora con la pintura, sus ojos trazando cada detalle. Luego se giró hacia él. «Lo es», dijo suavemente. «Mire la forma en que la luz incide en el agua y la composición de las nubes. Esto no es el trabajo de un solo artista, es una colaboración. El paisaje es del artista registrado, pero el cielo fue pintado por su maestro, un maestro. Usted tiene 2 grandes artistas en un solo lienzo». Julián la miró fijamente, luego a la pintura, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Nadie había visto eso antes. A partir de ese momento, nació una asociación. La contrató para ser la curadora privada y conservadora de toda su colección de clase mundial. Le dio un laboratorio de última generación y un presupuesto ilimitado. Pero más que eso, le dio respeto. Él vio su brillantez, su pasión, y la valoró. Una profunda amistad floreció, que con el tiempo se profundizó en algo más. Él no era un reemplazo para Emilio. Él era su antítesis. Donde Emilio había buscado disminuirla, Julián buscó elevarla. Así que cuando entró en la Gala Luz del Sur, no estaba montando una actuación. Ella no era Clara Herrera, la esposa descartada. Era la doctora Clara Ventura, una experta líder en su campo, una profesional respetada y una mujer que se había reconstruido a sí misma de las cenizas, más fuerte y más radiante que antes. El vestido esmeralda y el multimillonario en su brazo no eran la fuente de su confianza, eran simplemente el reflejo de una confianza que ella había redescubierto minuciosamente por su cuenta.
El juicio público. La atmósfera de la gala se había fracturado en dos zonas distintas. La primera era un nexo vibrante y bullicioso de energía alrededor de Julián de la Vega y Clara Ventura. El alcalde de Sevilla, un senador estatal y los directores de varias compañías Fortune 500 formaron un círculo educado pero persistente a su alrededor. Hablaban de arte, de filantropía, de mercados globales. Clara, lejos de ser un accesorio silencioso, contribuía inteligentemente a la conversación, discutiendo la importancia cultural de la preservación del arte, con una elocuencia que cautivaba a todos. La segunda zona, donde estaban sentados Emilio y Sofía, era un mar muerto de aislamiento social. Las personas que se habían estado riendo de los chistes de Emilio hacía solo 20 minutos, ahora evitaban su mirada, su incomodidad palpable. Ofrecían sonrisas tensas y educadas si él captaba sus ojos. Luego, se daban la vuelta rápidamente para susurrar a sus compañeros. Emilio se había convertido en un paria social en el espacio de una sola entrada. Sofía era un resorte enrollado de furia. Toda su autoestima estaba ligada a la percepción pública, y en ese momento eran percibidos como tontos. «¡Haz algo, Emilio!», siseó, su voz un gruñido bajo y peligroso, que estaba a un mundo de distancia de su persona pública. «Ve allí. Habla con ella. Muestra a todos que no te molesta». «¿Qué se supone que debo decir?», replicó Emilio, con la cara enrojecida por una mezcla de ira y sudor. «No lo sé. Felicítala. Sé condescendiente. Actúa como si fueras la persona más madura. Simplemente no te quedes sentado aquí pareciendo un idiota patético y rechazado», replicó ella. Su máscara cuidadosamente construida se estaba desmoronando, revelando la fría y dura ambición debajo. Ella no se había casado con Emilio por amor. Se había casado con él por el estatus que proporcionaba, y él estaba fallando espectacularmente en proporcionarlo. Aguijoneado por su veneno y su propio ego en espiral, Emilio se puso de pie. Se enderezó la corbata, se puso una sonrisa falsa en la cara y comenzó a caminar hacia el grupo de Clara. Se sintió como la caminata más larga de su vida. Todos los ojos en la sala estaban sobre él. Llegó al borde del círculo justo cuando el alcalde estaba estrechando la mano de Clara. «Doctora Ventura, es un placer. Su trabajo es realmente notable». Emilio vio su oportunidad. Dio un paso adelante, su voz demasiado alta y goteando de falso encanto. «Clara, casi no te reconozco. ¿Te arreglaste bien?». La conversación se detuvo. Una docena de pares de ojos se giraron hacia él. La rudeza de su comentario flotó en el aire como un olor fétido. La expresión serena de Clara no cambió, pero un destello de vieja tristeza, rápidamente extinguido, pasó por sus ojos. Antes de que pudiera responder, Julián de la Vega giró ligeramente la cabeza. No levantó la voz. No montó una escena. Simplemente miró a Emilio, una mirada tan fría y despectiva que fue como ser sepultado en hielo. «Lo siento», dijo Julián, su voz un barítono tranquilo que tenía más peso que un grito. «No creo que nos hayan presentado, y creo que la doctora Ventura está en medio de una conversación». Fue un cierre completo y absoluto. No había reconocido el nombre de Emilio o su historia con Clara. Lo había descartado como una interrupción anónima e irrelevante. El alcalde tosió incómodamente y reanudó su conversación con Clara, dándole la espalda a Emilio. El círculo se cerró una vez más, dejando a Emilio solo en el exterior, completamente humillado. Regresó a su mesa, con el rostro como una máscara de trueno. «Vaya, eso salió bien», se mofó Sofía, dando un gran trago a su champán.
Pareces un niño al que acaban de enviar a su habitación. Cállate, Sofía, gruñó él. No, cállate tú, replicó ella, su voz cayendo a un susurro vicioso. Asocié mi marca a la tuya, Emilio. Pensé que eras un ganador. Pero esa mujer, señaló hacia Clara, te acaba de hacer parecer un tonto sin decir una sola palabra. Y su novio podría comprarte y venderte 100 veces antes del desayuno. Me dijiste que era una don nadie. Me dijiste que era patética. Mentiste. Emilio no tuvo respuesta. Miró al otro lado de la sala a su exesposa, que ahora estaba siendo conducida a la mesa principal, la invitada de honor junto a Julián de la Vega y la presidenta de la gala. Había pasado 2 años diciéndose a sí mismo y a todos los demás que había ganado el divorcio, que se había mejorado. Pero bajo la luz dura e implacable de ese salón de baile, se vio obligado a enfrentar una verdad aterradora. No solo había perdido a Clara, había descartado un tesoro invaluable que había sido demasiado ciego y arrogante para reconocer. Y ahora el mundo entero podía ver su valor. El anuncio de 25 millones. Más tarde en la noche, después de que se sirvió el plato principal, Victoria Dávila subió al podio en el escenario. Un silencio cayó sobre el gran salón. El tintineo de los cubiertos cesó y todos los rostros se giraron hacia el frente. Emilio se sentó rígidamente en su silla, un nudo de pavor apretándose en su estómago. Sintió la premonición de que la humillación de la noche aún no estaba completa. «Buenas noches a todos», comenzó Victoria, con su voz cálida y autoritaria. «En nombre de la Fundación Luz del Sur, quiero agradecerles a todos por su increíble generosidad esta noche. Sus donaciones nos permitirán continuar nuestro trabajo vital apoyando a niños desfavorecidos con educación artística», continuó agradeciendo a varios patrocinadores y miembros del comité. Emilio apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Clara, sentada en la mesa principal. Parecía serena, escuchando atentamente, ocasionalmente asintiendo o sonriendo a algo que Julián le susurraba. Parecía pertenecer allí. Era ese sentido de pertenencia lo que más lo irritaba. «Esta noche, sin embargo», continuó Victoria, su voz elevándose con emoción, «tenemos un anuncio muy especial. A menudo somos bendecidos con generosidad, pero rara vez somos dotados con una visión que transformará nuestra comunidad para las generaciones venideras». Un murmullo de anticipación recorrió la multitud. Este año, uno de nuestros invitados no se contentó con simplemente extender un cheque. Vio una necesidad, una forma de construir un legado duradero. Es mi profundo honor anunciar la donación más grande en la historia de la Fundación Luz del Sur. Una promesa de 25 millones de euros del señor Julián de la Vega. El salón estalló en un maremoto de aplausos y jadeos de asombro. La gente se puso de pie, estirando el cuello para ver mejor al hombre que acababa de comprometer casualmente una fortuna. Julián simplemente inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento humilde, y apretó suavemente la mano de Clara debajo de la mesa. Emilio sintió náuseas. 25 millones de euros. Era más que todo su patrimonio neto, pero Victoria levantó las manos, indicando que no había terminado. «Pero eso», dijo, su sonrisa ensanchándose, «no es todo. La donación del señor de la Vega viene con un propósito. Es el capital inicial para un proyecto nuevo y extraordinario. En asociación con el Museo Nacional de Arte Moderno, la Fundación de la Vega financiará la construcción de una nueva ala de última generación, el Centro de la Vega para la Conservación del Arte y la Investigación Histórica.
Otra ola de aplausos, esta vez aún más atronadora. La mente de Emilio estaba dando vueltas. Un ala de museo con su nombre. Este centro no solo albergará algunas de las tecnologías de restauración más avanzadas del mundo, proclamó Victoria, con la voz llena de pasión, sino que también servirá como una institución educativa de primer nivel, capacitando a la próxima generación de conservadores. Será un faro para los amantes del arte y los historiadores de todo el mundo. Y un proyecto de esta magnitud requiere una líder con una visión, habilidad e integridad inigualables. Emilio sabía lo que venía, lo sintió en sus huesos, una certeza fría y rastrera de que el golpe de gracia final estaba a punto de ser asestado. Victoria dirigió su mirada radiante directamente a Clara. La Junta del Museo, junto con el señor de la Vega, llevó a cabo una búsqueda internacional para una directora que dirigiera esta increíble iniciativa. Buscaron a la mejor, una mente lo suficientemente brillante como para liderar, y manos lo suficientemente hábiles como para preservar nuestros tesoros culturales más preciados. Y la encontraron. Es un inmenso placer anunciar que la directora inaugural y curadora jefa del Centro de la Vega será una mujer cuyo reciente descubrimiento de una obra maestra perdida de Van Honthorst ya la ha convertido en una leyenda en el mundo del arte. Por favor, únanse a mí para felicitar a la doctora Clara Ventura. Por un momento hubo un silencio atónito. Luego, la sala explotó. El aplauso fue ensordecedor, un rugido de aclamación y respeto. Cada persona estaba de pie, sus aplausos dirigidos a la mujer, a la que Emilio había llamado un viejo suéter cómodo. Clara, visiblemente conmovida, se puso de pie. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, pero su sonrisa era luminosa. Julián se puso de pie a su lado, su orgullo por ella evidente para todos. En su mesa, Emilio sintió que no podía respirar. El sonido de los aplausos era una agresión física. Era el sonido de su propia irrelevancia. No era solo que Clara estuviera con un multimillonario. No era solo que se viera hermosa. Era que su éxito era enteramente suyo. Julián de la Vega no solo le había dado un estilo de vida, había reconocido su talento, el mismo talento del que Emilio se había burlado y desestimado, y le había dado un escenario global para mostrarlo. Había construido un reino y le había entregado la corona. Sofía miraba al frente, su rostro tan pálido y duro como el mármol. Lentamente empujó su silla hacia atrás, las patas raspando ruidosamente contra el suelo. Cogió su diminuto bolso de mano, con incrustaciones de diamantes de la mesa. ¿Dónde vas?, consiguió croar Emilio. Ella se giró hacia él, y por primera vez, él la vio sin artificios. Sus ojos estaban llenos de una mirada de puro desprecio, no adulterado. «Voy a felicitar a la doctora Ventura», dijo, su voz goteando hielo. «Se llama networking. Deberías intentarlo alguna vez». «Oh, y Emilio, haré que mi abogada contacte a la tuya por la mañana. No asocio mi marca con fracasos». Timothy se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, dejando a Emilio total y completamente solo en una mesa para 4, rodeado por el sonido atronador del triunfo de su exesposa. El juicio final en la terraza. El resto de la noche pasó en una neblina para Emilio. Se quedó sentado durante el postre, la subasta benéfica y los comentarios de clausura, todo mientras bebía una copa de scotch que no hacía nada para adormecer la herida abierta en su ego. Vio cómo Sofía se integraba perfectamente en un grupo de inversores, riendo y coqueteando como si él nunca hubiera existido.
Vio como un flujo aparentemente interminable de personas se acercaba a la mesa de Clara y Julián para ofrecer sus felicitaciones. Sabía que debía irse. Sabía que lo inteligente era escabullirse por una puerta lateral y lamerse las heridas en privado. Pero un cóctel tóxico de alcohol, rabia y una necesidad desesperada de algún tipo de palabra final lo mantuvo anclado a su silla. Necesitaba confrontarla. Necesitaba decir algo, lo que fuera, para reafirmar la dinámica de poder que había dado por sentada durante tanto tiempo. Encontró su oportunidad cuando la gala comenzó a terminar. Los invitados estaban comenzando a recoger sus abrigos. Vio a Julián ser arrastrado a una conversación con un senador, dejando a Clara sola por un momento cerca de las grandes puertas de la terraza, mirando el reluciente horizonte de la ciudad. Esto era. Caminó detrás de ella, sus pasos inestables. Toda una noche, dijo, con voz áspera. Clara se giró, su expresión tranquila, aunque él pudo verla prepararse. «Emilio, ¿así que este es tu gran plan de venganza?», se mofó, renunciando a cualquier pretensión de civismo. «Encontrar al hombre más rico y poderoso de la ciudad y hacer que te construya un monumento. ¿Cuánto te costó? ¿Qué tuviste que hacer para que él financiara tu pequeño taller de pasatiempos? El insulto, tan similar a los que solía lanzarle en la privacidad de su hogar, ya no tenía el poder de herirla. Ella simplemente lo miró, no con ira, sino con una profunda y cansada tristeza. «Aún no lo entiendes, ¿verdad?», dijo ella, con voz tranquila. «Esto nunca fue sobre ti. Mi trabajo, mi éxito, nada de eso tiene nada que ver contigo». «¡Ah, por favor!», se burló, elevando la voz. «¿Crees que soy un idiota? Entras aquí goteando couture del brazo de un multimillonario con un nuevo título de trabajo que él te compró. Esto es una actuación, y yo soy el público al que va dirigido. La única actuación que veo esta noche, Emilio, es la tuya», replicó ella, manteniendo su voz firme. «La actuación del hombre tan aterrado de su propia mediocridad que tiene que derribar a todos los demás. Pensaste que yo era un reflejo de ti. Cuando estaba frumpy y cansada, significaba que te estabas conformando. Ahora que tengo éxito, crees que es un ataque contra ti. Pero nunca fui tu reflejo. Siempre fui mi propia persona. Solo que estabas demasiado ocupado mirándote en el espejo para darte cuenta». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de un golpe físico, porque él sabía, en el fondo, que eran ciertas. Él había necesitado que ella fuera pequeña para poder sentirse grande. Arremetió. Su último recurso, la acusación más fea que se le ocurrió. «Eres una cazafortunas, Clara. Siempre lo fuiste. Solo cambiaste a una mina más grande». Antes de que Clara pudiera siquiera responder, una voz tranquila habló desde detrás de Emilio. «Ya es suficiente». Emilio se dio la vuelta para encontrarse a Julián de la Vega de pie allí. No había elevado la voz, pero su presencia era inmensa, un objeto inamovible de pura autoridad. Miró a Emilio no con ira, sino con algo mucho más condenatorio. «Lástima. Señor Herrera», dijo Julián, sus ojos fríos y analíticos. «Para un hombre que se dedica a los bienes raíces, tiene una comprensión notablemente pobre del valor. Usted tuvo una obra maestra en su casa durante 15 años y la trató como una impresión barata, porque carecía de la sofisticación para reconocer su valor. Usted no se mejoró. Usted liquidó su activo más valioso por un pasivo con una fachada bonita. Una muy, muy mala inversión». Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «El puesto de Clara», continuó, su tono volviéndose de acero, «le fue otorgado por un voto unánime de la Junta de Adquisiciones y Conservación del Museo, de la cual soy solo uno de 7 miembros.
Se lo ganó con su talento, su dedicación y su brillantez. Las mismas cualidades que usted fue demasiado ciego para ver. Yo no le di una corona. Simplemente proporcioné una bóveda digna del tesoro que ella ya era. Julián hizo entonces lo único que aplastó a Emilio, más que cualquier amenaza. Lo despidió por completo. Se giró hacia Clara, su expresión suavizándose. ¿Estás lista para irnos, querida? Ha sido una noche larga. Sí, dijo Clara, dándole a Emilio una última mirada de lástima, mientras Julián colocaba una mano protectora en su espalda y la guiaba lejos. Emilio se quedó solo en la terraza, el aire fresco de la noche sintiéndose como un sudario. Había venido aquí esa noche para presumir, para mostrarle al mundo cuánto había ganado. En cambio, se había visto obligado a presenciar, de la manera más pública y humillante imaginable, la verdadera medida de lo que había tirado tan descuidadamente. Él no era el ganador. Era el tonto de la historia, el remate de un chiste que había escrito él mismo. El legado y el encuentro silencioso. La secuela de la gala de la Fundación Luz del Sur fue rápida y brutal. Las páginas de sociedad y los blogs de chismes fueron implacables. Fotos de Clara y Julián se publicaron en cada pantalla, su historia enmarcada como un cuento de hadas moderno. Yuxtapuestas a ellas estaban las fotos de Emilio, aturdido y tonto, y Sofía capturada en un gesto de desprecio a mitad de la conversación mientras lo abandonaba. La narrativa era clara. El exmarido arrogante había recibido su merecido. Sofía, fiel a su palabra, hizo que su abogada le entregara los papeles de divorcio en el transcurso de la semana. Su separación fue desordenada en público, con ella filtrando historias a la prensa sobre sus inseguridades financieras y su amargura obsesiva hacia su exesposa. Su marca, siempre adaptable, se reposicionó de pareja poderosa a mujer empoderada que escapa de la masculinidad tóxica. La vida profesional de Emilio también sufrió. En una ciudad donde la percepción es moneda, ahora era percibido como un chiste. Los tratos que habían sido casi seguros, de repente se estancaron. Los socios potenciales se volvieron inalcanzables. El juicio tranquilo y despectivo que había recibido de Julián de la Vega pareció resonar en las salas de juntas y los almuerzos de negocios a los que asistía. Había construido su imperio sobre una imagen de éxito despiadado. Pero esa imagen ahora estaba empañada por la mancha de la humillación pública. Se encontró aislado. Los amigos de conveniencia que habían acudido a su lado cuando estaba con Sofía ahora mantenían su distancia. Marcos y Sara Navarro dejaron de devolverle las llamadas. Se quedó en su estéril casa blanca sobre blanco, un espacio que ahora se sentía menos como un monumento a su éxito y más como un mausoleo para sus relaciones fallidas. Meses después, impulsado por un impulso desesperado y patético, condujo hasta el Museo Nacional de Arte Moderno. La construcción del nuevo centro de La Vega estaba en marcha, una estructura masiva y brillante de vidrio y acero injertada en el histórico edificio de piedra. Vio un cartel al frente, un marcador de posición temporal para la gran inauguración. Decía: Centro de La Vega para la Conservación del Arte. Dr. Clara Ventura, directora. Dr. Clara Ventura. Ni siquiera había sabido que había completado su doctorado en línea durante los últimos años de su matrimonio, metiendo tiempo de estudio a altas horas de la noche después de que él se acostaba, desestimando su mecanografía como más tiempo perdido en su pasatiempo. Mientras tanto, Clara prosperó. Se mudó de la casa que habían compartido a un hermoso apartamento con vistas al Parque del Retiro en Madrid,
un espacio lleno de luz, libros y el reconfortante aroma de su trabajo. Sus días eran un torbellino de actividad: supervisar la construcción, adquirir nuevas piezas para el museo, contratar personal y enseñar clases magistrales a estudiantes universitarios. Era respetada, admirada y por primera vez en mucho tiempo, profundamente feliz. Su relación con Julián no se parecía en nada a su matrimonio con Emilio. Era una verdadera asociación, construida sobre una base de admiración mutua y pasiones compartidas. Viajaron por el mundo no para sesiones de fotos, sino para visitar monasterios oscuros con frescos olvidados y colecciones privadas ocultas de la vista pública. Él celebraba su intelecto y ella estaba cimentada por su sabiduría. Era un amor tranquilo y profundo, mucho más valioso que el afecto ruidoso y performativo que Emilio había exigido. Una tarde fresca de otoño, aproximadamente un año después de la gala, Clara se encontraba en su oficina casi terminada en el centro. El laboratorio principal era visible a través de una gran pared de vidrio, ya lleno de equipos avanzados. Estaba desenvolviendo una pequeña pintura sin pretensiones que había adquirido personalmente para la colección. Julián entró en silencio, sosteniendo 2 tazas de café. No habló, solo se quedó a su lado mirándola trabajar. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano y la gracia de un artista mientras examinaba el lienzo. «¿Qué ves?», preguntó él en voz baja. Clara sonrió, una sonrisa genuina y radiante que le llegaba a los ojos. «Veo una historia», dijo, con la mirada fija en la pintura. Alguien trató de encubrirla, pintar sobre ella con algo más convencional. Probablemente tenían miedo de su brillantez. Pero debajo de toda esa mugre y duda, la obra maestra sigue ahí. Solo necesita un poco de paciencia y las manos adecuadas para sacarla de nuevo a la luz. Lo miró, sus ojos claros y llenos de una fuerza tranquila que él tanto admiraba. En ese momento, estaba claro que no solo estaba hablando de la pintura, estaba hablando de sí misma. Finalmente había restaurado su propia obra maestra. Pasaron 3 años. El mundo, como siempre lo hace, siguió adelante. La historia de la espectacular caída en desgracia de Emilio Herrera en la Gala Luz del Sur se convirtió en una pieza de la tradición de la ciudad. Un cuento con moraleja susurrado en cócteles antes de ser reemplazado por escándalos más nuevos e inmediatos. El Centro de la Vega para la Conservación del Arte era ahora una institución celebrada, una joya de la escena artística de Madrid. La doctora Clara de la Vega, como se la conocía ahora después de casarse con Julián en una ceremonia tranquila en la Toscana, era una de las figuras más respetadas en su campo. Su nombre era sinónimo de integridad y un talento innato para descubrir las historias ocultas dentro de un lienzo. Una noche resbaladiza por la lluvia en noviembre, Clara y Julián se sentaron en la primera fila en una importante subasta de Christie's. La sala estaba tensa con la emoción eléctrica de la inmensa riqueza preparándose para la batalla. Estaban allí por una pieza específica, un dibujo preparatorio de la era del Renacimiento, que Clara creía que era la clave para comprender una obra más grande en la colección del museo. Julián no estaba allí como postor, sino como socio silencioso, su mano descansando ligeramente en el brazo de su esposa. Su presencia, un bastión tranquilo de apoyo. Clara estaba en su elemento. Sostenía su paleta de postor con una confianza fácil, sus ojos entrenados para ver los detalles más finos, escaneando la sala y la obra de arte en exhibición. Estaba feliz,
un profundo y resonante contentamiento que se había convertido en la base de su existencia. Aproximadamente 1 hora después de la subasta, después de una feroz guerra de ofertas por un monet, hubo una breve pausa. El siguiente lote era una colección de paisajes americanos menores del siglo XIX. Mientras el subastador presentaba las piezas, un asistente con un traje negro estándar subió al escenario para ajustar la iluminación en uno de los caballetes. Se movía con una eficiencia practicada, la cabeza inclinada hacia su tarea. Desde su asiento, Clara sintió una extraña e inexplicable sacudida de reconocimiento en la postura del hombre, en la línea de sus hombros. Observó cómo terminaba su tarea y se giraba para salir del escenario. Levantó brevemente la cabeza para escanear la sala, su mirada profesional y distante. Y por un solo segundo que detuvo la respiración, sus ojos se encontraron con los de ella. Era Emilio. Los 3 años no habían sido amables. La arrogancia descarada se había ido, reemplazada por una resignación cansada. Estaba más delgado y las líneas afiladas de sus trajes caros habían sido reemplazadas por la caída mal ajustada de un uniforme. La ambición ardiente en sus ojos se había extinguido, dejando atrás las brasas apagadas de un hombre que simplemente pasaba el día. Era un encargado de planta, un empleado de nivel medio, en un mundo donde una vez había sido un rey. El tiempo pareció ralentizarse, la voz del subastador desvaneciéndose en un zumbido distante. Para Emilio, ver a Clara fue como ser alcanzado por un rayo. No solo era hermosa, sino que irradiaba una poderosa serenidad que parecía emanar de su propio núcleo. La mujer a la que había llamado un viejo suéter cómodo, ahora poseía una gracia y un aplomo que hacían que todas las demás mujeres en la sala parecieran chillonas en comparación. Vio a Julián a su lado, no revoloteando posesivamente, sino observándola con una expresión de admiración pura y no adulterada. Estaba presenciando una verdadera asociación, una armonía que ni siquiera había sabido buscar. En esa única y silenciosa mirada, los últimos vestigios de la amargura de Emilio se disolvieron, reemplazados por un arrepentimiento tan profundo que era un dolor físico en su pecho. Finalmente lo entendió. Su pérdida no fue el dinero, el estatus o la conexión con Julián de la Vega. Su pérdida fue Clara misma. Había tenido un universo de brillantez, calidez y fuerza tranquila en sus manos, y en su ignorancia, lo había dejado escapar entre sus dedos como arena. Para Clara, el momento fue diferente. No hubo oleada de triunfo, ni picazón satisfactoria de venganza. El hombre en el escenario era un fantasma de otra vida, un extraño que casualmente llevaba un rostro familiar. La ira y el dolor que él había causado se habían desvanecido hace mucho tiempo, procesados y guardados como una pintura restaurada, colocada cuidadosamente en almacenamiento de archivo. Al mirarlo ahora, sintió solo una lástima distante y clínica. Era simplemente un hombre que había tomado una serie de malas decisiones y ahora estaba viviendo con sus consecuencias. Mientras comenzaba a darse la vuelta, con el rostro pálido por el shock, Clara dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. No fue un saludo, no fue una oferta de perdón o una invitación a reconectarse. Fue un reconocimiento final, un cierre tranquilo y definitivo de la última página de su historia compartida. Significaba: te veo, lo recuerdo, y he seguido adelante. Emilio entendió el gesto perfectamente. No fue un acto de crueldad, sino de finalidad. Fue la liberación que nunca supo que necesitaba. Se dio la vuelta y salió del escenario,
desapareciendo detrás de la pesada cortina de terciopelo. Julián, que había presenciado el intercambio silencioso, apretó suavemente la mano de su esposa. «¿Estás bien?», murmuró. Su voz solo para los oídos de ella. Clara se giró hacia él, sus ojos claros y presentes. Le dedicó una suave sonrisa, llena de amor y gratitud por la vida que habían construido. «Estoy perfecta», dijo. Enderezó la espalda, su concentración volviendo al subastador. El siguiente lote, el dibujo del renacimiento por el que había venido, estaba siendo presentado. Con mano firme, levantó su paleta, lista para pujar por el futuro. Final significativo y llamada a la acción. CTA. Una década puede borrar la memoria de una ciudad. Los escándalos se desvanecen en anécdotas. Los titanes de la industria se convierten en notas a pie de página. Y el pulso implacable de la vida en Barcelona crea nuevos dramas para reemplazar a los viejos. Una tarde brillante de primavera, 15 años después de la Gala Luz del Sur, una joven llamada doctora Maya Santos se encontraba ante un grupo de benefactores en el atrio, iluminado por el sol, del centro de La Vega. Ella era la nueva directora de conservación, un puesto que había heredado un año antes. Con ojos oscuros e inteligentes, y manos que se movían con la tranquila certeza de una maestra, dominaba la sala. «Esta pieza», dijo, señalando una obra maestra barroca recién restaurada, «es una lección para ver más allá de la superficie». Durante siglos se creyó que era una obra menor, oscurecida por el tiempo y la negligencia. Estaba oculta, ¿ven? Pero la doctora de la Vega me enseñó la primera regla de la conservación. Debes tener el coraje de creer en el valor que otros han descartado. Un hombre mayor en la primera fila, un nuevo miembro de la junta, levantó la mano. «La doctora de la Vega, por supuesto. Su reputación es legendaria. Usted fue su protegida durante muchos años, ¿no? ¿Cuál fue lo más importante que le enseñó?». Una sonrisa cálida y genuina tocó los labios de Maya. «Paciencia», dijo, «y que las cosas más valiosas nunca son las más ruidosas. También me enseñó que a veces el acto de restauración en sí mismo es lo que te salva». Después de la presentación, mientras los donantes socializaban, Maya caminó por los relucientes pasillos del centro. Este lugar era más que un museo para ella. Era un testimonio de una sola noche que nunca había presenciado, pero que había moldeado su vida de manera irrevocable. Ella ya había sido una niña de 12 años en un abarrotado apartamento de Barcelona en ese entonces. Una niña que dibujaba en papel de desecho y soñaba con colores que no podía pagar. Su futuro era un camino estrecho y predeterminado hasta que su profesor de arte la ayudó a solicitar una nueva beca. Era una apuesta arriesgada, un nuevo fondo de educación artística para niños desfavorecidos, establecido por la Fundación Luz del Sur. La beca fue financiada por una donación anónima y sin precedentes de 25 millones. Cambió todo. Pagó por materiales de arte, luego por programas de verano, y finalmente por una educación universitaria que nunca había creído posible. La puso en un camino que la llevó directamente a este edificio, a la tutoría de la mujer, cuyo trabajo tranquilo y decisión que cambió la vida lo había hecho todo posible sin saberlo. Llegó a un ala tranquila del museo, un estudio privado con vistas a un jardín. Dentro, Clara y Julián estaban sentados juntos en un pequeño sofá, mirando un libro de diseños arquitectónicos. La plata en el cabello de Clara captaba la luz de la tarde, y las líneas alrededor de sus ojos eran mapas de una vida llena de risas y propósito. Julián, ahora completamente retirado,
Era su compañero constante. Su vínculo una poesía silenciosa y fácil. Clara levantó la vista cuando Maya entró, sus ojos brillantes de afecto. «Maya, ¿cómo te fue?» «Quedaron muy impresionados», informó Maya. «El señor Henderson preguntó qué me enseñó usted». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Julián, con un brillo en los ojos. «La verdad», dijo Maya, «que me enseñó a ver». Clara sonrió. Una expresión suave y conocedora. Su mirada se desvió más allá de Maya, a la ciudad. Su legado no estaba solo en el arte invaluable que había salvado. Estaba allí, en la brillantez de esta joven. Estaba en los miles de niños que habían pasado por el programa de la Fundación Luz del Sur a lo largo de los años. Sus vidas alteradas por una cadena de eventos puestos en marcha, por la crueldad de un hombre y la resiliencia de una mujer. El insulto de Emilio hace tantos años había sido que ella era un viejo suéter cómodo. No estaba del todo equivocado. Simplemente nunca entendió que el propósito de un suéter no es ser llamativo o nuevo, sino proporcionar calidez. La vida de Clara, reconstruida a partir de las cenizas de su ego, se había convertido en una fuente de calidez y luz para muchos, una obra maestra tranquila y perdurable, cuyo verdadero valor nunca podría estar contenido en un solo marco. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta increíble historia? ¿Se trata de venganza? ¿Se trata de una mujer que encuentra a un hombre más rico y poderoso? No. La historia real es mucho más profunda que eso. Es un poderoso recordatorio de que el valor verdadero no está determinado por la opinión de otra persona. Emilio vio a Clara como un accesorio de su vida, y cuando ya no encajaba en su marca, la descartó. Pero nunca vio a la verdadera Clara, la mujer brillante, apasionada y resiliente debajo. Su triunfo no fue entrar del brazo de un multimillonario. Fue entrar como ella misma, confiada en su propio valor. Un valor que había redescubierto y reconstruido según sus propios términos. El multimillonario no la salvó. Simplemente tuvo la sabiduría de reconocer la obra maestra que ya estaba allí. Llámanos a la acción, tropa. Llámanos a la acción. Si esta historia de triunfo y valor propio resonó contigo, y si crees que nuestra mayor fortaleza se encuentra al redescubrir quiénes somos realmente, demuéstranos tu apoyo. Pulsa. Me gusta. Dale like. ¿Reconoces a una Clara en tu vida? Haz clic en el botón. Comparte este video. Comparte el video. Envía este mensaje a alguien que necesite escuchar que su pasatiempo es en realidad su superpoder. Suscríbete al canal, suscríbete. Únete a nuestra comunidad para más historias de la vida real que inspiran y empoderan. Gracias por escuchar. Y no olvides que tú eres tu propia obra maestra en restauración.